tanto aguda como crónica. Es un cuadrito de introducción a lo que vamos a ver en toda la clase. Entonces, ¿qué es la inflamación? La respuesta protectora del organismo ante infecciones y daño tisular. Hay dos tipos de infección. Infección aguda, infección crónica. La infección aguda puede progresar también a la crónica, como lo ven en la imagen. Ahora, la infección aguda, ¿qué la produce? Un infarto, infecciones bacterianas, toxinas, traumatismo. Y una crónica, infecciones víricas, infecciones crónicas, lesiones persistentes, enfermedades autoinmunes. Ahora, la enfermedad aguda es lo que vamos a ver y también vamos a ver los seminarios. Yo también lo voy a desarrollar, pero en los seminarios vamos a ver sus compañeros que lo resuelvan más detenidamente. Entonces vamos a ver que hay cambios vasculares, reclutamiento de neutrófilos y mediadores de la inflamación. Después de esto viene una etapa de resolución. Hay una eliminación del estímulo causante de la lesión, eliminación de mediadores y células inflamatorias, sustitución de las células lesionadas y el tejido regresa a su funcionamiento normal. Si esto no pasa, hay una formación de un absceso. Y hemos visto hoy día con un grupo y el martes con el anterior, hemos visto esas necrosis licuefactiva, que yo les dije que son los abscesos. Entonces están llenos de neutrófilos. Esa es la inflamación aguda. De ahí viene una cicatrización y una fibrosis, ¿no? Ahora, si esta inflamación aguda progresa a una inflamación crónica o todo se inicia con una inflamación vírica, estas inflamaciones crónicas, hay una angiogénesis, que ya saben qué es, ¿no? Cuando los vasitos nuevamente se empiezan a aparecer numerosos vasos nuevos. Hay infiltrado de células mononucleares que ya hemos visto en la crónica. ¿En qué células están? Los linfocitos, los macrófagos, las células plasmáticas, y de ahí también hay una etapa de fibrosis o cicatrización. Y en el caso de una inflamación crónica, si no se resuelve, que bueno, es bien fácil, bien difícil resolverla a veces, llega también a época de fibrosis y pérdida de la función del tejido o el órgano. Entonces, la inflamación es la respuesta protectora de los tejidos vascularizados ante infecciones y daño tisular. Si esta respuesta no existiera, las infecciones no serían controladas, no las podríamos controlar. Entonces, hay mediadores de la inflamación. Tenemos los leucocitos, que hemos visto, ¿no? El principal es el neutrófilo. Que son de la respuesta inmune, tenemos anticuerpos, todos los tipos de inmunoglobulina, tenemos las proteínas del complemento, C3A3, la C3, acá C5A, hay linfocitos citolíticos naturales, que son las natural killers, ¿se acordarán? Que es que median la inmunidad innata. Hay las células dendríticas, que son los presentadores de los antígenos, hay células epiteliales, que son la barrera de la mucosa y de la piel. Ahora tenemos una respuesta inflamatoria. Entonces, lo primero es un reconocimiento del agente agresor. De ahí que viene un reclutamiento. Es como si fuera una batalla, ¿no? Nos están atacando, como Ecuador quiere quedarse con nuestra isla. A ver, entonces hay un reclutamiento de leucocitos aquí, de proteínas, ¿no? Ahí va a haber reclutamiento de militares, ¿no? Hay una erradicación del agente, hay una regulación y control de la respuesta y una reparación de los tejidos lesionados. Esta es la respuesta inflamatoria. En un momento vamos a ver varios dibujitos y van a ver que pasa lo mismo que pasa casi en la vida real. Entonces, los agentes de la inflamación, tenemos microorganismos vivos, reacciones inmunes, agentes físicos, agentes químicos, cuerpos extraños y reparación de los tejidos. Tenemos fases de la inflamación, respuesta inmediata, una respuesta amplificada y una cronificación y o reparación. ¿Y cuáles son las consecuencias? Lo que ya ustedes ven cuando hacen su semiología, cuando hacen su clínica. Al hacer un daño en el tejido local o al haber un daño en el tejido local, se desencadenan signos y síntomas. ¿Y estos signos y síntomas cuáles son? Y hoy día con un grupo lo hablábamos, ¿no? ¿Se acuerdan la celulitis? Tiene rubor, calor, tumefacción o tumor y dolor. Y hay una impotencia funcional de la zona donde está afectado, ¿no? ¿Y cuáles serían los signos y síntomas? Sería fiebre, astenia, una leucocitosis, una anorexia y vamos a ver una elevación de la velocidad de sedimentación globular.
comenzamos con los dibujitos. Entonces, tenemos un vaso. Dentro de los vasos hay hematíes, que ya sabemos, pero también vienen acompañados de estas células, ¿no? Los leucocitos, los polimorfos nucleares o neutrófilos, los linfocitos, también hay plaquetas, monocitos, eosinófilos y basófilos. El monocito en la sangre se dice monocito, pero en los tejidos son nuestros macrófagos o histiocitos, cambian de nombre. Entonces tenemos también mastocitos en las células del tejido conectivo, tenemos fibroblastos que también cumplen una función muy importante y los macrófagos que son los presentadores también de antígenos. Tenemos elementos de la matriz extracelular, que también lo deben saber ustedes, y tenemos mediadores químicos de la inflamación que también los vamos a resolver en un momento. Entonces, todas estas sustancias también colaboran para que todo este proceso que ustedes van a ver a continuación suceda. Entonces, tenemos una reacción básica de inflamación, una lesión del tejido, de ahí viene una reacción vascular. Si han visto los temas del seminario, esto vamos a ver. ¿Cuál es la reacción vascular? ¿Qué pasa en los vasos? De ahí una reacción leucocitaria. ¿Qué hacen los leucocitos en la inflamación? Hay aumento de la permeabilidad vascular y una proliferación conectivo-vascular. Y al final de todo, si todo va bien, una cicatrización. Entonces comienzan los dibujitos. Esto es un vaso sanguíneo. ¿Y qué hay en el vaso sanguíneo? Eritrocitos, ¿no? Todo lo que es rojito. Y como les dije, no es un redondito, es medio cóncavo en el centro. Y acá está dibujado. ¿Y qué acompaña? Lo que hemos visto también en la imagen anterior, leucocitos, ¿no? El principal son los neutrófilos que están acá. Entonces, todos están caminando por acá, dentro de los vasos. Entonces, hay una lesión celular, ¿y qué pasa? Todo eso se altera, miren. ¿Qué pasó acá? ¿Qué es lo más notorio? Están los neutrófilos y los eritrocitos por acá tranquilos. ¿Y qué pasó acá? Siguen ahí caminando, pero ya pasó algo. No es lo mismo. A ver, los que se han dado cuenta, me imagino. ¿Vasodilatación? Ajá, había una vasodilatación. Ahí está, reacción vascular, que es la vasodilatación. Es lo primero que pasa cuando algo está agrediendo mis tejidos. Lo primero que va a reaccionar son las paredes de los vasitos y se van a vasodilatar. De ahí, ¿qué pasa? Acá que miran, los neutrófilos que estaban en el medio, ahora están marginándose, ¿no? Cubriendo las paredes de los vasos. Eso se llama marginación leucocitaria. Y de ahí, ¿qué pasa? Miren, como si fueran militares que empiezan a marchar. Pero como son redonditos, no marchan, ruedan, ¿no? Entonces, rodamiento y adhesión. Entonces, los neutrófilos se marginan, empiezan a rodar y se empiezan a adherir. Ahora, ¿qué células serán estas? Si esta es la pared de un vaso, ¿cómo se llaman estas? ¿Alguien sabe? Son células del endotelio. Entonces, sigamos. Acá se están aplastando, ¿no? Se están pavimentando, como que forman una capa sobre estas células. Y eso se llama pavimentación. ¿Y para qué sucede esto? ¿Y ahora qué pasó? Estas células del endotelio vascular se han contraído. Y cuando se contraen, forman espacios entre una y otra. Y ese espacio se llama permeabilidad vascular. Entonces, al contraerse estas celulitas, deja espacio para que los neutrófilos que se habían marginado, ¿no? Por algo se marginaron, por algo rodaron y por algo se aplastaron y se formaron como una capa. Era para salir del vaso.
van a ir a atacar a ese agente agresor. Entonces, eso se llama emigración celular y esto es aumento de la permeabilidad vascular. Entonces, en las láminas, ¿cómo veríamos? Esto es la pared de un vaso y estos son los glóbulos rojos, ¿no? Miren ustedes. Y todos estos son neutrófilos. ¿Y dónde están ahorita? En la pared de los vasos. Eh, Esta es la pared, ¿no? Del endotelio. Y algunos, miren, ya están saliendo. Acá está. Este es todavía el vaso y miren, ya están saliendo. Y cuando vean la lámina, las próximas láminas en la práctica, van a ver y lo van a buscar. Van a ver los vasos sanguíneos adentro de los neutrófilos, van a ver rodamiento, van a ver cómo se empiezan a marginar y van a ver que algunos están aquí saliendo y otros ya salieron al tejido. Todo eso van a verlo en las láminas. Entonces, acuérdense de esta imagen. Y aquí ya no están en el vaso, miren, el vaso está acá, que todavía tienen neutrófilos, pero esto ya es tejido. Parece fibras musculares, ¿no? Y miren la cantidad de neutrófilos. Entonces, para que todo esto pase, ahora vamos a repasar, mejor, antes de que sigamos. Los dibujitos, que son preguntas del examen fijas. Está un vaso sanguíneo, hay una lesión celular. Lo primero, vasodilatación. De ahí, marginación de los leucocitos, en este caso los neutrófilos. De ahí empiezan a rodar, rodamiento y adhesión. Ruedan y de ahí se forman como una capa. Eso se llama pavimentación. Y de ahí hay emigración, salen. Hay una permeabilidad vascular. Esas células se contraen, dejan espacios y los neutrófilos salen por ahí. Emigran para atacar. Los neutrófilos hacen también el proceso de fagocitosis, ¿no? Igual que los macrófagos. Los van a ir a atacar. Y ahora, también hay un término ¿por qué los neutrófilos corren hacia la lesión? ¿Qué los lleva? Entonces tenemos mediadores químicos de la inflamación. Son sustancias biológicamente activas responsables de los cambios metabólicos, vasculares y celulares de la inflamación. La principal son las aminas vasoactivas. La primera que se libera es la histamina. También la acompaña la serotonina. Entonces, son los principales mediadores liberados en la inflamación. La histamina, ¿dónde se encuentran? Las plaquetas, basófilos y mastocitos. Miren acá, es el principal mediador en la primera hora. Entonces, puede ser pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál se libera en la primera hora? Puedo poner serotonina, cualquiera puedo poner. Se libera la histamina, posterior al inicio de la reacción inflamatoria. ¿Qué provoca? ¿Qué es lo primero que vimos? Vasodilatación, ¿no? Provoca dilatación arteriolar. Y ahí sale nuestra imagen, cuando se dilata el vaso. Provoca aumento de la permeabilidad venular. Y ahí está, cuando empiezan a salir, hay espacios y los neutrófilos empiezan a salir. Y también provoca vasoconstricción en arterias de mayor calibre, no se van a confundir. Ahora, también la serotonina también la acompaña. Provoca lo mismo, mira, se encuentran almacenadas las plaquetas, provoca dilatación arteriolar, provoca aumento de la permeabilidad venular, lo mismo. Pero es menos potente que la histamina. Entonces me importa más aquí la histamina. También hay proteasas plasmáticas, ¿no? Del sistema del complemento, formado por sustancias proteicas de bajo peso molecular.
Ahora, también los factores de la coagulación participan, ¿no? El factor 12 de Hageman. ¿Qué hace? Es activador en el exudado inflamatorio. Ahorita vamos a ver qué es un exudado. Me imagino que ya ustedes deben saber, ¿no? Estimula el depósito de fibrina, activa el sistema de cininas y estimula el sistema trombolítico. Y la fibrina, a ver, miren esto. Entonces tenemos el fibrinógeno y se acordarán, ¿no? Para que pase a fibrina aparece la trombina, ¿no? Que es como una tijera y corta el fibrinógeno y se libera fibrinopéptidos. Hay fibrinopéptido A y B. ¿Y qué hacen estas sustancias o esto que se está liberando? Son quimiotácticos para los neutrófilos. Les dije que había un término, ¿no? ¿Por qué los neutrófilos van a la lesión? Van directamente, son como llevados, así como si fueran zombies, que están así saliendo, igualito van por estas sustancias quimiotácticas liberadas, ¿no? Puede ser una de ellas, los fibrinopéptidos, que también provocan aumento de la permeabilidad vascular. También la plasmina, también participa acá. Entonces, lisa la fibrina formando productos de degradación que aumentan también la permeabilidad vascular. Ahí está. Activa el sistema de complemento y activa el factor de Hageman. Todo esto tiene que ver con la fibrinolisis, ¿no? Y acá un cuadrito. Llamen lo que me gustan los cuadritos. Entonces tenemos la histamina que está, mira, primerita está la histamina. ¿Dónde están? En los mastocitos, basófilos, plaquetas. ¿Qué producen? ¿Cuál es su acción? Vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular y activación endotelial, las células endoteliales. También tenemos prostaglandinas, donde están en los mastocitos, leucocitos, también producen vasodilatación, dolor y fiebre. Leucotrienos, mastocitos, leucocitos, aumenta la permeabilidad vascular, quimiotaxia, lo que le acabamos de hablar, adhesión a leucocitos y activación de los mismos. Tenemos citoquinas, ¿no? El factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, la 6, ¿dónde están? En los macrófagos, células endoteliales, mastocitos, hacen una activación endotelial. Las quimiosinas, que producen, ¿dónde están? Leucocitos, macrófagos activados. ¿Y cuáles son los macrófagos activados? Ahorita vamos a hablar un poquito de ellos. No son los macrófagos normales, se llaman activados por algo. Y miren, quimiotaxia, ¿qué producen? Quimiotaxia, las quimiosinas, quimiotaxia, quimiosinas, ¿no? Hay factor de plaquetas, hay complemento y hay cininas también. Ahora, el óxido nítrico, sintetizado localmente por el endotelio y los macrófagos a través de la activación de una enzima, la sintetasa de óxido nítrico, que provoca también la vasodilatación. Entonces, de acá podría sacar varias preguntas, miren, varias preguntas. Provoca el aumento también de la permeabilidad vascular. Ahora, como importante intermediario, actúa como un importante intermediario de metabolitos reactivos de radicales libres que pueden mediar la muerte también de las células y las bacterias, ¿no? Los que van a ir a atacar, ¿no? Las bacterias. Dibujito. ¿Cómo son los episodios? A ver, acá dice, vamos a leer y después vamos a ir a la imagen. Los macrófagos y otras células del tejido, de los tejidos reconocen los microbios y las células dañadas. También puede ser la necrosis también, ¿no? Produce también este tipo desencadena también lo mismo. Y liberan mediadores que desencadenan las reacciones vasculares y celulares de la inflamación. Eso también lo vamos a ver en los seminarios. Entonces acá tenemos un microbio o un tejido necrótico. Y esto van a ser reconocidos por quién? Principalmente los macrófagos, pero también las células dendríticas también son presentadores también de antígenos, los mastocitos. Se empieza a liberar todos esos mediadores que hemos hablado. Pues tenemos acá el vaso, un vaso sanguíneo. Lo mismo, ¿no? Tenemos acá un monocito, granulocitos, que son acá serían los granulocitos, serían los neutrófilos. Tenemos células, proteínas plasmáticas del complemento, cinina, que se produce una vasodilatación
aumenta la permeabilidad vascular y se produce también un edema. Estos mediadores de la inflamación salen, ¿no? También para eliminar los microorganismos o activan, todos son cadenas que empiezan a activar. Esos granulocitos que serían en este caso los neutrófilos, también salen, lo que acabamos de ver, ¿no? Y los monocitos, que en el tejido se llaman macrófagos, junto con los neutrófilos, tienen esa facultad o ese poder de fagocitar, ¿no? Miren, acá está el macrófago tratando de comerse algo, ¿no? Acá se comió y acá está tratando de comer algo. Igualito también hace el neutrófilo. Y acá también hay una eliminación de microbios y tejido muerto, y al final, ¿qué habíamos dicho? Que también los fibroblastos ayudan a regenerar todos esos tejidos, ¿no? A repararlos. Entonces, en resumen de la primera parte, respuesta fundamental, la inflamación es la respuesta fundamentalmente protectora diseñada para librar al organismo de la causa de la lesión inicial y de las consecuencias de la misma. Es una reacción tisular compleja que consiste básicamente en respuesta de los vasos y de las células, ¿no? De los leucocitos. Entonces ya hemos visto, ¿no? Vasodilatación y los leucocitos, todo el proceso que hacen, ¿no? Se empiezan a marginar, ruedan y después salen hasta la lesión, ¿no? Ahora, la inflamación termina cuando se elimina el agente responsable del daño. En el proceso de reparación se sustituye el tejido dañado mediante regeneración de células parenquimatosas nativas, rellenándola de el defecto con tejido fibroso, los fibroblastos que acabamos de ver en una imagen. La inflamación puede ser aguda o crónica en función de la naturaleza del estímulo o el tiempo del estímulo, ¿no? Y la eficacia de la reacción inicial para eliminar el estímulo o los tejidos lesionados. Ahora vamos a desarrollar una por una. Inflamación aguda. Que ustedes se acordarán porque también en las prácticas lo hemos hablado. Concepto de inflamación aguda. Es la respuesta tisular precoz más frecuente frente a la lesión y destrucción celular. Y acá es lo más importante. Se caracteriza por comenzar en forma brusca y durar menos de 15 días. Está bien rojito y resaltado. Da lugar a cambios en la permeabilidad vascular y la inmigración celular hacia la lesión. Esto ya lo hemos revisado hace un momento. Y lo que hemos visto también en la clase, ¿no? En esa necrosis licuefactiva que le dije que son los abscesos, aquí están. Todos estos son neutrófilos. Bien puestos, miren. La mayoría, miren, neutrófilo, 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 por acá también hay. Todos son neutrófilos. También acá, como lo hemos mencionado, ¿no? Hay cambios en la permeabilidad vascular. Los vasos se dilatan permitiendo la salida de agua, sales y algunas proteínas de pequeño tamaño a la zona lesionada. Eso se llama exudación. Ahorita vamos a ver una imagen. Este material se denomina exudado inflamatorio agudo. Es el que pone en marcha las defensas locales. Entonces hay una migración celular al foco de la lesión, lo que ya hemos visto. Estamos repitiendo prácticamente lo mismo. Los polimorfos nucleares o neutrófilos, o algunos lo llaman polimorfos nucleares neutrófilos, migran hacia el foco de la lesión por quimiotaxis. Ya revisamos ese término. Más tarde, un pequeño número de monocitos y linfocitos migran de forma similar. También salen linfocitos, salen monocitos, salen varias células, también salen las proteínas de los vasos. Se producen depósitos de fibrina que se forman por la polimerización de numerosas moléculas de fibrinógeno. También la fibrina empieza a salir. Se piensa que la red de fibrina ayudaría a la inmigración de neutrófilos y macrófagos a la zona lesionada. Podría ser, se piensa, ¿no? La fibrina serían como unos cordones, unas sogas que ayudarían de repente, ¿no? Imagínense que que alguien se está escapando de su casa por el segundo piso y tira una soga y empieza a salir, ¿no? Podría ser, se piensa que la fibrina también podría ayudar a que esos neutrófilos salgan de los vasos.
Tenemos tipos de exudado inflamatorio. El purulento, su nombre lo dice, pus, ¿no? Ya hemos hablado de eso. Predominan los neutrófilos. Y el material se licúa formando un pus, como que hemos hablado en la necrosis licuefactiva, les dije, ¿no? Como un licuado. Y ese licuado está lleno de pus, y el pus es neutrófilos. Fibrinoso, su nombre lo dice. En la patología todo tiene un nombre similar a la acción que hace esa célula o a lo que la está atacando. Todo tiene, por algo se llaman así. Mire, fibrinoso, ¿por qué? Porque abunda la fibrina, como suele ocurrir en relación con superficies cerosas. Y el ceroso, de suerito, algo así, ¿no? Cuando el principal componente es líquido. Ahí está, dibujito. Entonces, en un estado normal, un vaso tiene presión hidrostática y una presión osmótica coloidal hacia adentro, ¿no es cierto? Dentro del vaso. Y dentro del vaso hay proteínas plasmáticas. ¿Qué pasa en el exudado? El exudado es el inflamatorio, viene acompañado con inflamación. Acá dice, tiene alto contenido de proteínas, puede contener algunos leucocitos y eritrocitos. Entonces, aquí hay una extravasación, hay bastantes proteínas que salen, en esa permeabilidad vascular salen también proteínas, salen células, leucocitos y eritrocitos de los vasos. Eso se llama exudado y viene acompañado de inflamación. A diferencia del trasudado, donde no hay inflamación, quiere decir que no hay células como los leucocitos, o si las hubiera, son muy poquitas, no como el exudado, que son bastantes. Entonces, en el exudado, la presión hidrostática aumenta demasiado. Puede ser en una insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo, y la presión osmótica coloidal se reduce también demasiado. Y todo lo que está acá adentro, hay salida, extracción de líquidos, pero tiene bajo contenido de proteínas y pocas células, a diferencia del exudado, ¿no? Entonces, al haber pocas células, esto no está acompañado de inflamación, como es en el caso del exudado. Entonces, el exudado, inflamación, alto contenido de proteínas, y ve acompañado de todo lo que sale, miren, no solamente salen las proteínas al exterior del vaso, salen eritrocitos y leucocitos. Pero en el trasudado no, son pocas las proteínas y también hay poca cantidad de células. Entonces, muy poco vamos a ver acá algún tipo de célula inflamatoria, como en el trasudado, como en el exudado, perdón. Entonces, tenemos también varios tipos de exudado. El purulento, gran cantidad, todos esos son neutrófilos. El exudado fibrinoide, como su nombre lo dice, miren, fibrina. Entonces, tenemos los neutrófilos y miren, esta fibrina, todo esto es fibrina que salió del vaso y se forman así como tipo mallas. Ahora, si la zona de lesión es extensa y su causa es una bacteria piógena, puede formarse un absceso. Hay absceso agudo y absceso crónico. ¿Cuál es el agudo? Está compuesto por un conglomerado de exudado inflamatorio agudo, quiere decir un acúmulo de neutrófilos, y puede seguir creciendo si las bacterias logran sobrevivir. Entonces, va a seguir creciendo, creciendo, creciendo. ¿Y cuál es el crónico? Miren, el crónico igual es un contenido también de estos neutrófilos, pero miren, rodeado por fibroblastos. El organismo, como está viendo que no puede, que uno no puede atacar a este absceso o no lo puede eliminar, ¿qué hace? Trata de como encapsularlo y empieza como a llamar a los fibroblastos y empiezan a rodear este absceso. Traten de imaginárselo. Entonces lo empiezan a rodear porque quieren encapsular y delimitar así la infección. Entonces, está rodeado por fibroblastos y si la zona central no es erradicada y los detritus celulares contienen bacterias viables, se puede reagudizar y causar mayor lesión en los tejidos. Entonces, el organismo está tratando de eliminar esta infección y como ya es crónico, empieza a mandar los fibroblastos para que lo encapsule.
Vamos a ver unas imágenes. Entonces sería un absceso agudo. Acá no veo fibroblastos. Todo esto debe ser un acúmulo de neutrófilos. Y miden el crónico. Todo esto es el acúmulo de neutrófilos o la pus, y alrededor está como algo que lo está encapsulando, y acá están los fibroblastos. Todos son fibroblastos. Entonces lo quiere encapsular. Ese es el absceso crónico. Eso también ya lo revisamos. Entonces tenemos reacciones celulares. El endotelio se activa para posibilitar la adherencia de los neutrófilos. Lo que les dije, ¿no? Se marginan y empiezan como a adherirse al endotelio, estas células endoteliales que son esas amarillitas. Los polimorfos nucleares neutrófilos tienen que desarrollar la capacidad de moverse hacia la zona de lesión tisular. Ya hemos dicho cómo se llama eso. Entonces, todos van corriendo a atacar el germen, lo que está lesionando el tejido. Los neutrófilos deben ser activados para matar, fagocitar las bacterias y a generar mediadores inflamatorios también. Y acá está, como un Pac-Man, ¿no? Entonces también puede fagocitar el neutrófilo. Entonces, ya habíamos hablado, ¿no? Los polimorfos nucleares, los neutrófilos, son las células efectoras de la inflamación aguda. Son producidos a partir de la maduración de las células precursoras de la médula ósea, lo saben ustedes, ¿no? Son los leucocitos más numerosos de la sangre y aumentan en la inflamación aguda. Tienen una corta vida. Una vez activados en los tejidos, viven un promedio de más o menos 6 horas. Cuando se activan, se mueven y son capaces de pasar por los vasos y a los tejidos, lo que ya hemos visto, ¿no? Sus movimientos pueden ser dirigidos y atraídos por quimiotaxis. Fagocitan de forma activa, contienen gránulos ricos en diversas enzimas proteasas. Habíamos mencionado que el citoplasma de los neutrófilos tiene unos granulocitos, ¿no? Acá está, mira. Generan radicales libres para matar las bacterias fagocitadas. Son una fuente de ácido araquidónico para facilitar la producción de prostaglandinas. Activan el sistema de complemento y el factor de Hagman. A ver, entonces tenemos una lesión celular. Estamos hablando de la inflamación aguda. Ya. La inflamación aguda puede llegar a convertirse en crónica, sí, ya lo hemos dicho, ¿no? Entonces, lo primero, hay una respuesta con intensa destrucción tisular. Se puede formar un absceso. O puede una lesión neutralizada con mínimo daño tisular. Cualquiera de los dos puede pasar. Regeneración de las células lesionadas y se restituye el tejido y no pasó nada. Puede haber una lesión neutralizada con cierto daño tisular, organización y formación de tejido de granulación, que ya vamos a revisar qué es el tejido de granulación, que también lo vamos a ver en las láminas. Hay una curación con reparación fibrosa, que sería la cicatrización. Y también puede haber un agente lesivo persistente con destrucción tisular, que produce una inflamación persistente, más de 15 días, y se produce después de una inflamación aguda, puede llegar a una inflamación crónica. Entonces, ahora hablamos de la inflamación crónica. Es el resultado de un equilibrio entre la reparación y la lesión tisular continua. Generalmente continúa a una inflamación aguda, que es lo que acabamos de resolver o revisar. Dura más de 15 días, rojito y resaltado, pero puede durar meses, inclusive años. Infiltrado inflamatorio crónico. ¿Se acuerdan qué células? La célula en babero, ¿no? Las células plasmáticas. Estos son linfocitos y también y ese de acá es un histiocito o macrófago. Y en la mañana con una de sus compañeras habíamos visto, ¿no? ¿Cuál es la característica de un histiocito? Se produce por 3 mecanismos: por persistencia de inflamación aguda, que ya lo hemos
hemos desarrollado, por persistencia de la causa y por una reacción de tipo inmune o autoinmune, que es crónico, ¿no? ¿Y cuáles son las células y mediadores de la inflamación crónica? Ya hemos hablado, ¿no? Los linfocitos, los macrófagos, los eosinófilos también, los mastocitos. Y miren acá, que estaba con rojo y le quité el rojo, porque si no se van a equivocar. Los neutrófilos, ¿pueden estar en la inflamación crónica? Sí, pueden estar en la inflamación crónica, pero son en poca cantidad o pueden persistir en una inflamación crónica. Pero no es si yo les pregunto cuál es el mediador de la inflamación aguda, obvio que me van a colocar todos neutrófilos. Pero si lo coloco también como un mediador de la inflamación crónica, también participa en la inflamación crónica, pero en menor cantidad. Porque acá los protagonistas son los linfocitos, las células mononucleares, macrófagos, linfocitos, plasmáticas, acá faltan plasmáticas. Dibujito. Entonces, miren con qué viene la inflamación crónica. Miren, la inflamación crónica se caracteriza por inflamación por células mononucleares, que acabamos de hablar, macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. En la diapositiva anterior debo aumentar células plasmáticas. ¿Qué más caracteriza? Hay una destrucción del tejido inducida por el agente causal persistente o por células inflamatorias. ¿Y qué más hay? Hay un intento de curación. El tejido se quiere curar mediante reposición de tejido conjuntivo dañado desarrollado mediante angiogenia. Entonces, cuando un tejido se quiere reparar, aumentan más vasitos, porque ese tejido tiene que ser bien vascularizado para que nuevamente se pueda reparar. Entonces, siempre va a haber angiogenia y al final la fibrosis. Entonces, la angiogenia y la fibrosis son también componentes de la reparación de los tejidos y de la cicatrización de las heridas. Entonces, en una inflamación crónica, el organismo está tratando de recuperar el tejido. Entonces, miremos la imagen. Este, si no me equivoco, es un pulmón. Ajá, son alvéolos. Y miren acá, a la derecha hay bastantes puntitos azules. Estos son los linfocitos. Por acá deben ser las plasmáticas, que no estamos en un aumento como para verla. Pero acá, donde están las flechitas, son fibroblastos. Y hay zonas, si miren acá, el parénquima del pulmón o los alvéolos no son así. Mira, acá hay zonas bastante fibrosadas, hay zonas que no se reconocen muy bien. Entonces hay una destrucción del tejido. Entonces hay una inflamación, está acá, miren, por las células mononucleares, linfocitos, células plasmáticas, macrófagos. Hay destrucción del tejido porque no es normal. Miren, acá abajo es una inflamación aguda también de los alvéolos, pero miren la cantidad de alvéolos que hay. Y acá arriba no, mira acá, 1 o 2 alvéolos. Y ahí, ¿dónde están los demás? Está medio destruido el tejido. Y hay fibroblastos, porque tiene intentos de curación. De repente por acá también debe haber angiogenia, que no se ve muy bien en esta imagen. Y en la inflamación aguda, miren los alvéolos. Todo lo que está dentro de los alvéolos son neutrófilos. Entonces, todos estos son neutrófilos. Es una bronconeumonía aguda. Y acá también se caracteriza lo agudo por vasos sanguíneos congestionados, solo congestionados, no hay una angiogenia, acá están congestionados, miren, ven la sangre acá, ¿no? Los hematíes. Y son bastantes vasitos que usualmente no los ves en un tejido normal de pulmón. Entonces, tenemos que se caracteriza la inflamación crónica por infiltración de células mononucleadas, o otra vez estamos repitiendo, monocitos, linfocitos, células plasmáticas. Eso se llama inflamación crónica no proliferativa. Cuando hay fenómenos reparativos con formación de tejido de granulación, que ahorita lo vamos a desarrollar, principalmente fibroblastos y endotelio para formar vaso, eso se llama inflamación crónica proliferativa, porque hay tejido de granulación. Cuando hay una inflamación mononuclear, con células plasmáticas, linfocitos, además con macrófagos, que se transforman en células epitelioides, que ahorita vamos a ver, el macrófago activado se llama célula epitelioide.
o epiteloide, también algunos lo dicen, y pueden formar células gigantes multinucleadas. Eso se llama inflamación crónica granulomatosa. Entonces, acá está, dibujito. Tenemos un macrófago tranquilito, nadie lo está molestando y está por ahí. Viene un agente que los que está atacando, se activa. Y miren, creció de tamaño, ¿no? Y a esta célula la llamamos célula epitelioide, que es el macrófago, pero activado, se ha crecido, se ha puesto grande como para atacar. Ahora, estas células epitelioides son bastantes, son varios, todos los macrófagos se activan, una gran cantidad de macrófagos, y se empiezan como a aglomerar, a juntar entre ellos, para hacer como una fuerza común, ¿no? Para atacar. Se juntan tanto que sus citoplasmas como que se pegaran, ¿no? Y se adhieren unos con otros y se ven así, células gigantes multinucleadas. Son estos macrófagos activados como que se han pegado y fusionado para hacer una gran potencia, pues no algo grande para atacar, y se llaman células gigantes multinucleadas, porque en sí son grandes. Ustedes las van a ver en 4X, las van a ver. Y esto es la célula gigante multinucleada. ¿Para qué me importa eso? Ustedes ya deben saber los granulomas, que es muy distinto a tejido de granulación, por favor. Este es un granuloma. ¿Y por qué se caracteriza un granuloma? Los granulomas los recordamos o los relacionamos con la tuberculosis, ¿no? ¿O no? Entonces, imagínense que acá adentro, cualquier agente, Mycobacterium tuberculoso, algún honguito, lo que sea, está en mi tejido. ¿Qué pasa con los macrófagos? Se activan, ¿no? Y se vuelven células epitelioides y empiezan como a rodear a este agente agresor. De ahí se unen y forman como una sola. Un grupito por acá, por la derecha, se unió y formó esta célula gigante multinucleada. Por acá también voy a ver macrófagos activados o células epitelioides también solas por acá. De ahí, ¿quién más participa en las inflamaciones crónicas? Estos son los linfocitos. Hay un manto de linfocitos alrededor. Y al final de todo, ¿quién más participa acá? Miren, ¿qué pueden ser esos? Fibroblastos. Fibroblastos. Fibroblastos, ajá, muy bien. Fibroblastos. ¿Ves? ¿Fácil o no? Entonces tenemos el agente agresor, que imaginemos que es el Mycobacterium tuberculosis. Los macrófagos se activan y forman células epitelioides. Estas células epitelioides se juntan, se pegan, se unen para hacerse más fuertes y forman células gigantes multinucleadas. Miren, hasta acá les estoy enseñando porque hay varios tipos de células gigantes multinucleadas. Entonces, no es el tema, no es que quiero que se aprendan todos los nombres de todas las células gigantes multinucleadas. No, me importa que reconozcan una célula gigante multinucleada en una formación granulomatosa o en una formación de un granuloma. Y después viene un manto de linfocitos y de ahí los fibroblastos. Esto, como les he dicho varias veces, expectativa y mi realidad. Cómo me encantaría verlos así en el microscopio, pero esto es para aprenderlo. Así lo veo en el microscopio. Los granulomas que tengo, las láminas que yo tengo, están bonitas, sí, sí, se puede ver desde 4X, ves unas formaciones medias redondas, y de ahí cuando ya bajas a 10X, ya puedes distinguir. Entonces, imagínense que acá está dentro el agente agresor, y miren acá, por acá deben haber macrófagos activados, puede ser este, por acá también puede ser este, la imagen no está tan bonita, pero miren acá, rápidamente reconozco una célula gigante multinucleada porque es grande. Y de ahí, miren acá atrás, todos son linfocitos, el manto de linfocitos.
Como les digo, expectativa, realidad, no lo voy a ver completo, pues todo el borde, no, porque de repente lo corto por un costadito, no sale igualito que el libro, por favor, chicos, no van a estar después preguntando, ¿y por qué no se ve? ¿Y por qué no se ve? No, tienen que tratar de imaginarse un poco. Y alrededor, que en esta imagen no se ve muy bien, están los fibroblastos. Entonces, eso es otra célula. Ahora, no todas las células se ponen, pues, como les dije, tienen varios nombres. No todas se ponen así en el centro, los núcleos. Miren acá, está en un costadito. Pero igual, esta es una célula gigante multinucleada. Esto es un macrófago activado, ese también. ¿Por qué me doy cuenta, doctora? Ahora, ¿cómo lo reconozco los macrófagos? Hoy día una de sus compañeras me enseñó una imagen. Entonces, el macrófago es más grandecito que el linfocito, y puede ser más grande que el neutrófilo, pero tiene un citoplasma medio como espumoso, bien suavecito. El núcleo puede estar en el centro, lateralizado, entonces esas son las células en los macrófagos, y cuando están activados, que son las células epitelioides, se ven mucho más grandes, son bien notorios. Pero lo más notorio, lo primero que de repente ustedes no van a reconocerlo de inmediato, pero esta célula gigante a nadie se le puede pasar. Son grandes, notorias. Y acá está, como dije, relacionado con la TBC, ¿no es cierto? Con estos bacilos. Entonces, yo veo un granuloma, en el Perú la principal causa de granulomas es la TBC. Entonces, yo veo granulomas y en el Perú, de repente en otros países no piensan primero en tuberculosis, pero en el Perú tienes que pensar primero en tuberculosis. Entonces, le hago una coloración BAR o sin Nielsen o un BK, cualquiera, es lo mismo todas. Y miren cómo pintan. El fondo es azulito, porque así pinta, este tejido se va a pintar todo de azul. Y acá usualmente lo vemos a 40X. Hay algunos que superdotados que pueden ver desde 20, pero es bien difícil. En 40X las veo y tienen este color magenta, medio rojizo, es un color, bueno, el color se llama así, magenta. Así los voy a ver. Dentro de mi formación de granuloma, acá lo estoy viendo de granuloma. De repente a algunos le está dificultando, no, o sea, no veo, doctora. Busquen imágenes, cómo ver granulomas o cómo los ven. Se delimitan, chicos, se delimitan. Y miren acá. Esta creo que es una de nuestras láminas. Miren, acá pues parece necrosis, pero miren estas formaciones. Una, dos, tres, acá hay otra pequeña, cuatro. Algunas, miren, esta se ve más o menos bien, ¿ah? Por acá hay más que de repente no se notan muy bien, acá también. Algunos me dirán, no veo. Ay, pero acá sí, miren, a ver, traten de seguir el cursor. Mire, el manto de linfocitos alrededor te da como una imagen, como que tuviera un borde, ¿no? Y después de eso están los fibroblastos. Y miren qué es esto. Es una célula gigante multinucleada. Esto no se les va a pasar. Entonces yo veo una célula gigante multinucleada, ya empiezo a mirar, acá debe haber un granuloma, algo está pasando. Y le empiezo a dar forma y van a ver que los van a ver. Acá también hay otra, miren. Acá hay otra. Acá hay otra. Entonces son, miren, pequeños granulomas, que de repente no los veo bien, pero veo la célula gigante multinucleada y le trato de dar forma. Ya. Ahora, regeneración y reparación y cicatrización de los tejidos. Lo que yo les voy a dar es un súper resumen, lo que no quiero que se olviden, pero cuando expongan sus compañeros, me imagino que ellos van a ser un poco más minuciosos. Ya, el proceso de organización y reparación concluye generalmente en la formación de una cicatriz, ¿no es cierto? Ahora, esto es importante. Tejido de granulación vascular. ¿Por qué lo caracteriza? Es lo primero que pasa. Hay una frágil red de capilares, quiere decir, hay una angiogénesis. Acá el que quiere mejor le coloco angiogénesis. Hay macrófagos y células de sostén, que son los fibroblastos.
Pero en la primera, miren, tejido de granulación vascular, por eso se llama vascular, está caracterizada por vasitos, por angiogénesis. De ahí hay otra etapa, tejido de granulación fibrovascular. Su nombre lo está diciendo. ¿Qué hay acá? Hay más cantidad de fibroblastos proliferativos, miren. Hay miofibroblastos, hay una red capilar, que sería la angiogénesis todavía, y algunos macrófagos residuales. Entonces, acá hay bastante fibroblastos, miofibroblastos y vasos sanguíneos. Pues se llama fibrovascular. La primera, solamente angiogénesis, macrófagos y unos que otros fibroblastos. Fibrovascular, gran cantidad de fibroblastos, miofibroblastos y vasos también. La que sigue, tejido de granulación fibroso. Los espacios entre vasos se llenan progresivamente de fibroblastos que sintetizan colágeno. Entonces, lo que voy a ver acá ya es pura fibrosis, puro tejido, puro fibroblastos. Y tenemos una lámina que están todos los procesos, toditito esto lo van a ver en una sola lámina. Y por último, la cicatriz colagenosa. Como le dice, colagenosa, colágeno. ¿Quién produce el colágeno? Los fibroblastos. Entonces, colágeno denso, los fibroblastos se convierten en fibrocitos. Ahora, ¿cómo reconozco fibroblastos y fibrocitos? No los van a reconocer. Me conformo que me reconozcan fibroblastos, las células, estas células alargadas. Y acá está, un tejido. Creo que cerebro por ahí. Miren, miren la gran cantidad de vasitos. Esta es la angiogénesis, tejido de granulación vascular. ¿Y por qué me doy cuenta? A veces me dicen, doctora, solamente veo los hematíes. Puede ser, pero traten de darle forma. Este es un vaso, este es otro vaso, este es otro vaso. Y acá hay uno grande, miren, lleno de hematíes. Acá hay otro. Entonces, todos son vasos pequeñitos. Esa es la angiogénesis. Fibrovascular. Miren, vasos, la angiogénesis o neovascularización. Y miren qué viene por acá. Todos esos son fibroblastos. Algunos están entrando por acá y miren, fibrovascular. Hay gran cantidad de fibroblastos. Y miren acá, es puro, ya no veo angiogénesis acá. ¿Veo vasos? No. Y esa es la cicatriz fibrosa, como queda el tejido, fibrosado. Puros fibroblastos, o ya llamados fibrocitos. Dibujito, creo que es la última ya. Un tejido normal, infección. Se destruye, ¿no? El tejido, ya hemos visto eso. ¿Quiénes vienen corriendo por quimiotaxis? Los neutrófilos. Y miren qué empieza a aparecer por acá. Tejido de granulación. La primera etapa es neovascularización. Están representados acá, por vasitos nuevos. Y acá, uno que otro fibroblasto, macrófagos, lo que hemos dicho en la clase, en unas diapositivas anteriores. Y al final, la formación de cicatriz, acá está. Todos estos, matriz extracelular, o todos los fibroblastos, que están aquí. Y acá también hay fibroblastos, ¿no? Y matriz extracelular. Y todo esto se fibrosa y ya los vasitos empiezan a desaparecer. Y creo que así es la última. Ya chicos, la clase de hoy día sí ha estado más cortita para que descansen